Bien, hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy sábado 30 de mayo del 2020 nos toca el estudio 48. Pablo predica el Evangelio en Roma. Realmente son pocos los versículos, es la última parte de lo que queda del capítulo 28 y luego tres citas más bíblicas y terminamos. Nos quedamos la vez pasada en que Pablo llega a Roma. Llega encadenado, ¿no? Porque él había decidido comparecer ante el César. ¿Y por qué? Por la esperanza de Israel. Por esa esperanza que también a nosotros se nos es puesta. La esperanza de Israel era el Mesías, ¿no? Nuestra esperanza también es la segunda venida de Jesucristo, del Mesías. Es decir, la esperanza del Mesías. Pablo creía que Jesús era el cumplimiento pleno de esa esperanza, que ya se había cumplido. Su fe era la fe que albergaban todos los judíos. El único y gran problema era que era el de la aplicación de esa fe. Pablo lo aplicaba a Jesús de Nazaret, mientras que los judíos aplicaban esa esperanza a otro Mesías. En realidad, el asunto de Pablo era su firmeza, su firme creencia en el Antiguo Testamento. Su firme creencia en el Antiguo Testamento le había ocasionado su arresto. Antes de renunciar a la esperanza de Israel, sufriría cadenas y muerte. La esperanza del verdadero judaísmo, que está basado en Isaías, en Jeremías, en las promesas, desde Abraham hasta Malaquías, se referían a Cristo. Y Pablo lo había aceptado. Y una gran mayoría de los judíos, pero una buena parte también no lo habían aceptado. Con este preámbulo empezamos. Capítulo 28. 22. Cuando llegan, le dijeron los judíos: nosotros ni hemos recibido de Judea estas cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Versículo 22. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla mal contra ella. Se le llamaba a los cristianos así. Desde un inicio lo persiguió el diablo, el mundo incrédulo y los falsos hermanos que habían rechazado a Jesucristo. Simplemente eran llamados cristianos y, como dice el versículo, porque de esa secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Cuando se dice que es notorio, porque al difundirse en estos 30 años tan rápido después del año 31, donde nuestro Señor muere y resucita, como una dinamita explotó por toda Europa, por todo el mundo conocido, hasta el Imperio Romano, hasta el Occidente, el cristianismo fue propagado, ¿no? Gracias a las persecuciones, gracias a ese espíritu, al Espíritu Santo que tocó a muchos hombres y mujeres, incluso jóvenes y niños. Y así se difundió tan rápido la verdad que Cristo era nuestro Salvador, que había resucitado y que pronto vendría desde esa época. El versículo 23. Y habiendo señalado un día, vinieron a él, a Pablo, muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios
desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pablo aplicaba la persuasión. ¿Cómo? Con amor y con buen trato. Y un espacio de libertad donde se deje hablar, se deje predicar este mensaje. Y usaba dos métodos para hacerlos entender a estos judíos. ¿Cuáles eran los métodos? Dice acá, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Tú no puedes usar otras cosas, si quieres usar la Biblia, que no sea la ley de Moisés y los profetas para llevarlo a Jesús. Eso está en el versículo 23. Muy bien podemos hacer eso. Todo el versículo dice, y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Esos dos métodos usó para convertirlos al cristianismo a los judíos. Pero sigamos. Del 24 hasta el 28. Y algunos asentían lo que se decía, captaban en su corazón. Pero algunos asentían lo que se les decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y con los ojos, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Lo importante es que se predique con holgura y con claridad el Evangelio, usando la doctrina de la naturaleza de la ley y por los dichos y las promesas de los profetas, incluso también de los patriarcas. Eso usó Pablo y dice que los judíos muchos se asentían, lo creían en su corazón, mas otros no creían. Ese es un misterio del cual yo no puedo aclarar, ¿no? Eso quiere decir que tú siempre predica bien el Evangelio, que Cristo es nuestro Salvador, es nuestra justicia, y viene pronto y es todo suficiente para salvarnos. Resucitó y viene Él pronto. Es el único intercesor, es el único sumo sacerdote que está en el cielo y nos salva por pura gracia, por pura misericordia de Él. Y punto. Y con todo lo que tú tengas de la Biblia para llevarlo a Cristo. Pablo, un gran conocedor, como había sido un fariseo, conocía muy bien la ley de Moisés y no estaba mal. Eso usó aún siendo convertido, siendo lleno del Espíritu Santo. Él usó la ley de Moisés y por los profetas, y muchos asentían, muchos creían, llegaron a aceptar los judíos, pero otros no creían. Ese no es nuestro problema. Y como no estaban de acuerdo entre ellos, discutían y se fueron. Pero ya Él cumplió su ministerio con claridad. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Es el versículo 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios
y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. De las sinagogas lo habían echado porque el poder lo había tomado los que no creían en Jesucristo. Y Pablo era enfático en el tema del Evangelio, cristocéntrico, que Cristo sí ha resucitado, mientras que el fariseo decía que creemos en la resurrección, pero no creemos que Jesucristo sea nuestro Mesías. Entonces, es posible que los hermanos, porque encontró a hermanos, a un grupo de creyentes en Roma, alquilaron una habitación. Y ahí en Roma, ¿no?, en algo privado de él, no era del Estado, ¿no?, era algo privado, y ahí gozó él de plena libertad religiosa para predicar. Sí, así dice. Él tuvo libertad de conciencia, una perfecta libertad, porque predicó perfectamente el Evangelio, abiertamente. El versículo dice así: y Pablo permaneció 2 años y recibía a todos, predicando, el 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo, acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Entonces, él gozó de una perfecta libertad para predicar el Evangelio, sin impedimento. Eso fue en una casa alquilada, dice el versículo, pero lo hizo. ¿Y a quién predicaba? A todos los que venían a él, le predicaba abiertamente, sin impedimento. Él trazaba bien el Evangelio y muchos se convertían, o por lo menos escuchaban. Y así fue la experiencia del apóstol Pablo, estando ya en Roma. Eso quiere decir que Pablo gozaba de libertad de comunicación, sobre todo en la prédica del Evangelio. Ni el César, ni el centurión, ni el soldado, ni el gobernador, ni Félix, ni Claudio Festo, ni Agripa, ni Berenice pudieron impedirle que él predique el Evangelio. Él gozaba de una libertad, porque Dios, aunque estaba encadenado, su cabeza estaba en juego, vivía a salta de mata, vivía en medio de tormentas hasta cuando navegaba, pero él gozaba de una libertad cuando predicaba el Evangelio. Él gozaba de esta libertad. Desde el comienzo, el mensaje cristiano había sido concerniente al reino. Este término, él hablaba del reino de Dios. Usa las mismas palabras de Jesús. Mateo 3:2 dice eso, y Marcos 1:14, acerca del reino de los cielos, acerca del reino de Dios. Esto mismo dice. Ni el emperador ni los judíos impidieron que Pablo proclamara el Evangelio. El evangelista estaba atado, Pablo, él estaba atado, pero el mensaje no estaba atado. Tú también. Tú has tenido oportunidad antes de esta cuarentena por muchísimos años. Quizás no los has hecho. Solo Dios sabe. Pero Dios te dio la oportunidad para predicar a tus vecinos, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de estudio, o por donde ibas. Pablo predicaba a sus amigos y a sus enemigos, a todos. Y siempre salía victorioso. Dice que la Biblia que se iban discutiendo entre sí ellos, porque esa es parte de la prueba, ¿no? Y yo en estos días me he ido al médico, me vio que estaba bien, me dio para tomar una especie de las gárgaras, ¿no? Porque se me inflamó algo de mi boca. Entonces, y todo muy bien, me tomo los chequeos de protocolares, todo eso, de la sangre, todo perfectamente bien. Me fui a la farmacia, compré,
pero a la hora de tomarlo sentía un dolor, unas asperezas, una desazón, hasta un poco de adormecimiento, hacerlo 2 o 3 días. Solamente lo hice 2 días y eh, todo se arregló. Pero esa prueba ya queda en el paciente, en uno. Cuando tú predicas, él va a experimentar ciertas asperezas, va a chocar contra su carne, contra sus malos usos y costumbres. Va a pasar por su mente en muchos juicios. ¿Por qué será? ¿No? Pero eso le toca a cada uno. Pablo les predicaba bien y no estaba mal. También en ciertas experiencias, cuando predicaba la justificación por la fe sola en Jesucristo, en las iglesias, o en algunos grupos, o en algunos círculos, siempre uno lo tomaban más rápido, otros menos, otros no lo tomaban, pero no está en nuestro sano juicio hacer eso, porque los que no lo creían en ese momento, después lo tomaban, y los otros solamente había sido una emoción. Eso solamente lo sabe Dios. Es un problema de cada uno de los pacientes, vamos a decir así. Después de todo, Jesús dijo, Dios, yo he traído espada. Dios no lo dio a Jesucristo una almohada para que todo el creyente que esté en la iglesia se recueste así, con eterna seguridad. No, la espada es un arma ofensiva, muy diferente al escudo. Es un arma para matar, para destruir, y destruye todo lo que es el ego humano, todo lo que es todos los postulados de la carne y de la mentalidad humana que se llama humanismo. El evangelio lo destruye, la justicia por la fe en Jesucristo. Esa es la ciencia de la cruz. Sigamos ahora con los versículos últimos de la lección. Segunda de Timoteo capítulo 4, del versículos 1 hasta el 8. Primero hasta el 5 y luego del 6 hasta el 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, de 1 hasta el 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple lo que Dios te ha dado. ¿Y qué ministerio te ha dado? De evangelista, de evangelizar. No sé cuál será tu método. Quizás tocar puerta por puertas, o quizás ir a las cárceles, a los hospitales, o a tus vecinos, o tal vez si perteneces a una iglesia organizada, que es mejor, el pastor diseña saca el mapa del vecindario, de los lugares donde van a ir, y se incrementa los miembros, porque Dios trae a la iglesia los que deberían ser salvos. Pero tienes que evangelizar, cumple tu ministerio. Sigamos. Del versículo 6 hasta el 8. Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día,
Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El advenimiento es amado desde el primer siglo, ni bien se fue el Señor. Ese es el advenimiento, el adventismo bíblico es desde el primer siglo hasta ahora. Porque dice, sino también a todos los que aman su venida. Está diciendo en tiempo presente en el primer siglo. Esto aproximadamente fue en el año 58 o 60. En esos 2 años, él escribió 4 epístolas. 4 epístolas porque estuvo allí. Nuestra única información es que en cuanto a estos 2 años es la que dan las 4 epístolas llamadas de esta prisión, porque tenía siempre a un guardia que lo estaba protegiendo, que lo estaba cuidando. Le daba cierta libertad, pero en esa libertad él usaba para predicar el Evangelio. Y que en general se piensa que fueron escritas durante este periodo, ¿no? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Sabemos que Pablo sintió el peso del encarcelamiento tanto en forma psíquica como física, como tú lo estás experimentando. Toda persecución uno lo siente en el cuerpo, en forma psíquica, en el espíritu, en el ánimo. Tú ves a falsos hermanos o a falsas hermanas, ¿no? Ves cómo destruyen lo poco de bueno que tú puedes hacer, ¿no? Eso también va minando, va desanimando. Pero aún así Pablo siempre predicaba lo mismo, la segunda venida y el amor a la segunda venida, porque así dice el versículo. Voy a leer esto y con esto terminamos. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, eso le dice Pablo a Timoteo, y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a ti. Tú que estás escuchando este video, también es para ti, créelo. Si has hecho algo que no te gusta al Señor, arrepiéntete ahora. Toma en serio. Pablo usaba los 2 métodos. Para evangelizar a los judíos, usaba la ley de Moisés y de los profetas. Y también está escrito. Tú puedes también evangelizar así. Y en ese tratamiento, Dios va a tratar con tu vida. Va a mejorar, ¿no? Y así lo hizo Pablo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros amamos más la venida. Somos tenemos un amor ya especial, porque este mundo no tiene solución. Muchos no creen, lo cual nosotros no nos corresponde creer, así como Pablo predicaba y se iban discutiendo entre ellos, ¿no? No creas porque algunos lo abrazan en ese momento, otros porque lo rechazan en ese momento. Hay un momento en que las aguas tienen que calmarse. No va a ser mera emoción. Tu vida tiene que cambiar también, tiene que mejorar. ¿En cuánto tiempo? No sé. Solamente al resto nos corresponde tener paciencia, ¿no? Y tener amor, así como Jesús nos amó a nosotros. Estos versículos ya concluyeron y terminamos así la lección de este mes. Y quisiera detenerme que él dice sin impedimento. Él predicó sin impedimento, a pesar de las circunstancias.
en la que él estaba, que nadie de nosotros quisiéramos tener. Yo no quisiera tener esas circunstancias tan horribles por la que pasó el apóstol Pablo, desde Jerusalén hasta donde iba. Pero él dice que predicaba sin impedimento, abiertamente, con toda libertad de conciencia, y usando la sana palabra, la sana doctrina, para que crean y acepten que Jesucristo murió, pero también resucitó y viene pronto. Así de sencillo. Y esa palabra de fe trae conversión, trae arrepentimiento, ¿no? Y Jesús nos dice, y con esto terminamos, si me amas, guarda mis mandamientos. Seguro que sí. Que Dios los bendiga y será hasta la próxima oportunidad. Amén.